Muy bien, entonces el día de hoy vamos a recordar elaborando las funciones que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? Algo sencillo de una nómina salarial. Vamos a considerar entonces los códigos. Para el código, las dos primeras letras del apellido, las dos últimas del nombre. A ver, lo ponemos aquí, el ejemplo. K, ni, dos ceros y el número de orden que sería 1. Muy bien. Sabemos que esto lo podríamos utilizar de manera separada para extraer cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer separado y le decimos función derecha para el apellido y le decimos número de caracteres 2. Muy bien, ahora el siguiente, chispas, esto es la derecha, lo movemos para aquí, no hay problema. Y aquí debe ser izquierda, el mismo texto y la misma cantidad de caracteres, que en este caso sigue siendo 2, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿no? Cani, ahí está, cani. Aquí le podemos escribir los dos ceros y ya está. Bajamos, descendemos rápidamente y ya tenemos los datos. ¿Qué hacemos? Juntamos. Vamos a tener aquí por el ejemplo igual. Sa, operador de concatenación, ahí comercial. Otra vez y comercial, lo que va a ir entre modo de texto, los dos ceros, y a continuación y comercial y el número de orden correspondiente. Listo, jalamos hacia arriba y volvemos a jalar hacia abajo. Con eso cada uno de ellos tiene la misma cantidad de caracteres y la misma estructura del código. Listo. Por acá, el sueldo básico sería una operación aritmética en decirle esto por 15, ¿no? Listo. Hacemos lo mismo, efecto de arrastre, copiamos fórmula. Bien, bonificación. Aquí en la bonificación vamos a recordar que tenemos que utilizar una función lógica. Dicha función lógica es la función sí. Muy bien, ahora aquí miren, esto es muy importante. Si yo quiero, puedo estas celdas de pronto colocarlas quizás de un color blanco y ya no se va a ver. Perdón. El color del texto blanco, ahora sí, ¿eh? Ya no se nota, ¿correcto? Pero esto lo estoy trabajando de manera interna. La otra forma de asegurar que no lo eliminen es ocultando estas columnas. ¿Cómo oculto estas columnas? Miren, una forma de ocultar es seleccionando las dos columnas o simplemente me voy a la celda, selecciono las celdas y le digo botón derecho, columnas, y ahora sí, ocultar. Ya están ocultadas esas dos columnas, nadie lo va a encontrar, ¿no? Tendría que mostrarlo. Si nosotros nos vamos al indicador de columnas, observamos aquí la columna I, no está la J, tampoco la K y paso directamente a la L. Entre la J y la L, acá hay un pequeño, como si fuese doble línea, ¿no? Eso me está indicando que aquí hay columnas ocultas o encerradas, tapadas, ¿no? Listo. Si quisiéramos volverlo a ver, sencillamente seleccionamos estas columnas de esa manera, entramos a formato, inicio, formato, y le decimos ancho de columna. Le podemos decir, por ejemplo, 15. Ya está, ¿ve? Volvió a las columnas. Basta que le pongas incluso 5 y ya retorna. Vamos a poner nuevamente ocultas. La otra forma es arrastrando de aquí hacia la derecha, ¿ven? Apareció la K, me voy un poquito más y apareció la J. Listo, nuevamente ocultas entonces nuestras dos columnas.
Muy bien, ahora sí, continuamos con la bonificación. Decía que para la bonificación voy a utilizar la función sí. La función sí es una función lógica que me permite darle evaluación. Recordamos con esta función utilizábamos de esta manera, ¿no? Con la herramienta de dibujo, lo representábamos aquí con un rombo y decíamos, ¿no? Sí, el ingreso de la condicional. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar. En este caso, ¿qué comparamos? Comparamos si es la C. C de casado. ¿Dónde? En estado civil. Entonces, pero este estado civil representa una celda y recordemos lo que nos decía el video. Debemos acostumbrarnos a trabajar con referencia de celdas y no con valores numéricos, ¿no? Entonces aquí le diré, estado civil sería D40 para este caso. Entonces le diré, si D40 es igual, porque es lo que vamos a hacer, vamos a comparar a C de casado. A C de casado. Si es sí, o sea, si es verdad o si es falsedad. Si es sí, ¿qué me dice? 4,5%. Entonces aquí, si es sí, vamos a hacer 4,5% de su sueldo básico. ¿Y cuánto es su sueldo básico? Su sueldo básico está en esta celda, ¿no? F40. De F40. Y si fuese falso, entonces ya no va a ser 4,5 sino 2,3. ¿No? También de F40. Entonces aquí tengo yo dos formas de trabajar esta función. Vamos a ver tal como está en esta parte. Entonces voy a dibujar, voy a quitarle la forma de dibujo a pasar al formato de texto. Listo, entonces usamos la función condicional sí. Sí, prueba lógica, dice D40 porque ahí está el valor del sueldo básico. Si D40 es igual a la letra C. Como voy a comparar un valor de texto, este debe ir entre comillas. Punto y coma, si es valor de verdad, dice 4,5. Entonces acá le ponemos 4.5, pues estoy usando el punto del teclado numérico, solito sale la comita, por 100. ¿Ya está? Muy bien. Aquí me dice de F40, entonces F40 quiere decir del sueldo básico, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que la palabra de se trata de una multiplicación de F40. Punto y coma, si no es casado, se asume que es soltero, pues solamente la bonificación para ellos, ¿no? Será 2,3% por igual, como en el anterior, F40. Es que siempre se va a hacer con el valor del sueldo básico. Listo, ahí tenemos 41,4. Para el descuento, esto es fácil. El descuento es para todos el 5%, así que le decimos igual 5% por todo es sueldo básico. Listo. Pasamos y hacemos efecto de arrastre. Muy bien. Allá. Aquí hay 2 decimales, no 3 decimales en algunos. No hay problema. Para evitar esto, y como se trata de valor de moneda, nosotros, recordemos, en nuestro sistema monetario trabajamos hasta con 2 decimales. Entonces le decimos aquí 1, 2 decimales. Aquí también igual, seleccionamos todos y hacemos lo mismo. 2 decimales. Y ya está.
Muy bien. Aquí de haber usado la función sí. Bueno, esta es una de las formas. Y la otra, miren, la otra sencillamente es que después de todo este proceso de comparación aquí no se multiplique por 40. Ya, vamos a hacer la comparación aquí. Aquí le vamos a poner nuevamente la misma función. Igual, sí, casi parecido, ¿no? Sí, de 40, ¿qué es esto? Es igual, entre comillas, a la letra C. Punto y coma, si es así, entonces será 4,5%. Caso contrario, será 2,3%. Y el resultado que salga debe multiplicarse por F40. Miren, igual está saliendo, pero si hacemos la comparación de fórmulas es diferente, ¿no? Aquí nuevamente le aplicamos con dos decimales. Ya está. Y comparamos que sí están saliendo efectivamente igual. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? La diferencia es que en esta primera columna estoy multiplicando el resultado de la comparación del 4,5% por el valor del sueldo básico. Y en el caso falso estoy multiplicando el 2,3% también por el sueldo básico. Y en esta otra columna lo que estoy haciendo es comprobar. Si es verdad, solamente le pone 4,5. Si no es verdad que D40 vale C, o sea que no es casado, le está poniendo solamente 2,3. Termina el proceso de comparación y me va a devolver uno de estos dos valores que al final está multiplicando por el sueldo básico. O sea, de otra manera le estoy diciendo lo mismo, ¿no? Listo, entonces ahora que ya tenemos esta parte, podemos continuar. Ya entonces, proceso parecido. Como aquí tengo que consignar todos los códigos, el único que me permite es la validación de datos. Validación de datos se encuentra en la ficha datos. Validación de datos. Muy bien. Aquí tenemos para poder validar e indicarle diferentes rubros, ¿no? ¿Qué le va a permitir? Cualquier valor, número entero, número decimal, una lista, fecha, hora, longitud de texto o personalizada. En este caso le vamos a pedir una lista. El origen de la lista ya lo tenemos, tiene que ser justamente esta lista del código. Ya está. Volvemos, aceptamos y aquí ya va a aparecer la lista del código correspondiente. Hemos aprendido a utilizar dos funciones para esta, la función buscar y la función buscar-v. Es decisión, ¿no?, de cada uno de poder elegir cualquiera de las funciones. Más adelante vamos a ver también otras funciones, ¿no?, que también nos permiten una manera de volver de forma parecida. Elegimos entonces previamente un código, si no va a salir vacío. Ya está, la primera de la lista. Vamos a pedirle el nombre. Ojo, tengo dos funciones, la función buscar y la función buscar-v. Vamos a utilizar ambas funciones, ¿ok? De manera a ver, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. El último es operación básica de los dos. Ya, las dos primeras voy a hacerlo con la función buscar y el resto lo hago con la función buscar-v. Pero algo que debo recordarme, ¿no? Si no cumple con que la información está ordenada, no voy a poder. Aquí no puedo usar la función buscar, recordemos, porque para usar la función buscar los datos deben estar ordenados de manera alfabética. No lo está. Ya, no lo está. Aquí aparece Castro Arce, luego viene Santos Cárdenas y la que sigue es Castro Reyes. Entonces aquí ya no hay ordenamiento de información. Por aquí tampoco, ¿no? Bien, imposible, entonces tendría que ser el ordenamiento por aquí. Eso sí sería diferente, pero vamos a evitarnos usando la función buscar-v.
Bueno, si no aparece en su lista la función buscar v, como en mi caso, entonces podrían hacer la búsqueda de la función consulta o consultar v, ya, mismo proceso. Entonces aquí, por ejemplo, dice buscar v, ve, dice valor buscado, matriz, tabla, indicador, columna, y aquí está mal esta palabra rango, debe decir ahí ordenado, o sea, es una pregunta lógica. A ver, vamos a notar si aparece rango, no, aquí no debe ser rango, está mal. Se entiende como rango conjunto de celdas, ¿no? En este caso no es. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado es el que tienes en la parte superior. ¿Cuál es la matriz tabla? La matriz tabla es básicamente, recuerda, desde el código, no desde el número de orden, desde el código. ¿Por qué desde el código? Porque va a hacer esa comparación. Si comparara el número de orden, ahí sí, ¿no? Y en el número de orden sí estaríamos hablando de que está ordenado, pero aquí no. Entonces, matriz tabla, comenzamos de aquí y podemos jalar tantas columnas como no sea necesario. Pero como solamente me está pidiendo el nombre, me basta estas dos columnas nada más. Ya está. Indicador columna, contamos 1, 2. Rango, aquí vuelvo a repetir, no es ningún rango, sino que aquí debemos colocar la letra falso o verdadero o falso. Si yo lo omito, lo dejo así, le digo aceptar, la fórmula va a funcionar. Pero aquí debo recordar que debo colocarle entonces un valor, fíjense, ve, me dice verdadero o falso. Entonces, en este caso es falso. ¿Por qué falso? Porque no está ordenado de manera alfabética. Tiempo en horas o total de horas, igual, usamos la misma función, buscar v, nuevamente de aquí, total de horas es hasta esta celda, pero si yo quiero ya considerar toda la tabla, le podría jalar hasta ahí. Valor buscado, nos hemos olvidado. A ver, valor buscado es esto, punto y coma, matriz, ahora sí, para la matriz jalamos, ya está, punto y coma, número de columna, contamos desde aquí. ¿Qué columna queremos que nos devuelva? Total de horas, ¿en qué columna está? Contamos, 1, 2, 3, 4, ojo, en la cuarta columna. Hay que tener bastante cuidado, especialmente cuando las celdas están combinadas, ¿no? Si estuviesen combinadas, siempre hay que elegir al número que cae el número en la primera, ¿no? Que se va a estar a la izquierda, o cuántas columnas estén combinadas. Pues si están combinadas 3, tenemos que tener referencia en qué número cae la primera columna de esa combinación del lado izquierdo, ya. Si hemos elegido 4, igual, la primera columna de la combinación. Y normal, seguimos con la cuenta entonces. Aquí, falso, coincidencia exacta, listo. Ahora, lo que yo puedo hacer, podría consignar al rango de datos y simplemente colocarlo pues como una referencia relativa o una referencia absoluta, ¿no? Eso no nos debemos olvidar porque va a ser indispensable el trabajo para entender y comprenderlo y realizarlo en Excel, ¿no? Aquí entonces las referencias que estamos trabajando son referencias relativas, ¿ok? Para que sean absolutas, aquí simplemente me ubico y presiono la tecla F4 y F4 y ya está. Estas son referencias absolutas, es decir que cuando yo haga el efecto de copiado, jalar a las otras celdas, esa parte no va a cambiar. Ya, simplemente ¿qué va a pasar? Ya no me va a comparar B40, sino B41, ¿no? Ya no va a buscar. Y aquí también hay un error. ¿Qué tiene que buscar? No es B40, es B51, este código. Este tiene que buscar.
Ok, ahora sí. Aquí también B51, aquí sí está, perdón, C51. Ahora aquí C51, C51 para todos. C51, ahí está. C51, y acá se movió C52. Debe ser C51. Ya está. Aquí también C51. Otra cosa que nos estamos olvidando, ¿no? Total de horas está en 1, 2, 3, 4 columnas. Ahora bien, el sueldo básico estaría en la columna 5. Esto debería estar en la columna 5. El siguiente, columna 6. Siguiente. Ya. Aquí fallamos. Y ahora sí. Esto debería estar en la columna 7. No se me está olvidando, debe ser C51. Ahora sí, esto no es ninguno de estos. Ya. Muy bien. A ver. 120, 1841,40, 90. Si cambiamos el código, le ponemos Casas Blancas Amanda, código 7, sería esto. Tenemos que es casada, 117 horas, 1755, 78,98. Ya está. Y siguiente sería 87,75. Bueno, ahora que ya tenemos estos valores, trabajamos acá. 2 decimales, solamente 2 decimales. Listo. Muy bien. A ellos le vamos a dar formato de moneda o formato de contabilidad, cualquiera de los dos. Entonces aquí directamente y voy ahí. ¿Ve? Entonces en nuestro sistema monetario, el sistema de millares solamente se da con una separación. Aquí lo tenemos. Ahora es más, ¿no? Estos 2 decimales, como todos es 0, 0, él le puedo quitar. No me hago lío. 1, 2. Ya está. Aquí sí no lo quito, pues, porque me está sacando una bonificación y en cierta manera todos van a salir con 2 decimales. El descuento de igual manera, ya hemos completado. Para el sueldo neto lo único que hacemos es sumar. Le decimos a todo sueldo básico le sumamos la bonificación y restamos el descuento. Ya está. Y eso sería el valor. Para comparar, vamos a ver pues con el anterior que estaba ya, ¿no? Solamente va a haber diferencia en los montos, porque aquí hemos hecho reajuste, recuerden. Aquí no, ¿no? Lo más importante. A ver qué pasa si yo le pongo no 5 sino 15. Ahí está. 54. Sí, 1854, 90. Dice. Allá. 5. 16. Ahí está, entonces, listo, comprobado. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de otras funciones que nos pueden ayudar cuando trabajamos con decimales. ¿Ya? Estas funciones para trabajo con números decimales, ¿no? Números decimales. Tenemos la función truncar, redondear
y entero. ¿Ya? Creo que lo correcto es acá entero. Veamos entonces. Tenemos este valor. Vamos a copiarlo. Control C. Inicio. Pegar. Ya. Creo que lo correcto es entero. No existe la función truncar. Número. Redondear. Mismo valor. Entero. Bien. Vamos a cambiar aquí el valor. Me parece más pertinente en la número, a ver, 7. Ya. Vamos a ver de la número 4. La 4 está bien. Ya. A ver, vamos a acá. Control C. Control V. Ya. Vamos a darle un valor. Muy bien. Ahí está. Listo. Está mejor una apreciación. A ver. Le subimos un poquito más. Ya. Vamos a ponerle 47. 47. Ya está. Ahora sí. Forzado. Muy bien. Fíjense, en este caso, cuando trabajamos con valores, con números, con decimales, tenemos tres funciones a poder trabajar: la función truncar, la función redondear y la función entero. La función entero lo que va a hacer es discriminar, ¿no? ¿Qué significa? Que no lo va a tomar en cuenta. Miren, por ejemplo, voy a invertir. Miren, aquí vamos a ver otro ejemplito. Ya, vamos a ponerle 4587.62. Ahí, 62. Para poder apreciar los resultados, ¿no? Y hacer comparaciones. Muy bien, ahí está. Notemos qué sucede. Ya en el primer caso, la función redondear va a redondear siempre y cuando cumpla con el requisito, ¿no? Es decir, esta. ¿Y cuál es el requisito? El requisito nos dice pues que para poder redondear un número, lo primero que tiene que pasar es que nosotros debemos indicarle qué número vamos a redondear. Puede ser al primer decimal, al segundo decimal, al tercero, va a depender. Pero ¿de quién depende que se haga o no el redondeo? Depende del siguiente dígito decimal, si es que hubiese. Por ejemplo, aquí le hemos dicho redondear con un decimal. Si nosotros observamos, el primer número es 1746,23. El primer decimal es el número 2. ¿Ok? Si va a redondear al número 2, va a hacerse la observación con el siguiente dígito. Para que haya redondeo, este dígito siguiente debe tener mínimo el valor de 5, ¿no? El siguiente, ¿no? Es decir, en este caso que tenemos el valor de 3. Como es 3, no se emplea redondeo y se queda como 2, 1746,2. Pero como este está configurado para que nos muestre dos decimales, se pone 1746,20. En el caso, en este segundo caso, el número es
12.345,47. Ya, efecto regla de redondeo si se aplica a un decimal. Como el decimal que se quiere redondear es el número 4, observamos el siguiente que está al lado derecho. El que está al lado derecho es mayor que 5, por lo que se retira pues con el efecto de redondeo, ¿no? Y se diría pues va a favor en este caso. Y esto es lo que nosotros observábamos cuando sacábamos nuestros promedios, ¿no? Ahí está, entonces un ejemplo. Por este otro lado tenemos el caso pertinente, muy parecido, ¿no? Que en este caso el valor que sobrepasa es el primer número, pues 62. Como el 2 es menor que 5, no aplica y se queda con esta forma, ¿no? Un solo decimal sería entonces 4.587,6. Pero como nos está mostrando con dos decimales, se ha puesto el 0 al costado. Función truncar. La función truncar es muy parecida a la función redondear, pero no es la misma. Truncar significa que solamente se va a considerar hasta ese dígito que le indiquemos, y posterior a él si hay que colocar lo que va a completar con factores valores de 0. Entonces podemos observar aquí truncar. Ha copiado y le hemos dicho el primer decimal. Como es el primer decimal, ha copiado el mismo decimal y a los que venga después le pone 0. En el caso de la segunda columna, ha hecho de manera idéntica. Miren, si yo le hubiese dicho redondear, como en el caso anterior aquí, hubiese redondeado a 5, ¿no? 5. Pero como se le ha indicado truncar, lo que ha quedado es en el 4 y en vez del 7 lo ha truncado y se ha puesto el valor, el dígito 0, ¿no? Entonces, aparentemente, la lógica que está aplicándose en el truncamiento de los números es que solamente se considera hasta donde le indicas. El resto automáticamente se elimina o se consigna con ceros. 3 funciones entonces que podemos recordar el día de hoy. Muy bien, mis estimados amigos, no sé si hay alguna consulta o pregunta hasta ahí.